Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OnlyBooks. Estamos en la noche del jueves 11 de septiembre de 2025 y pues voy a enseñarles cómo se trabaja en mi biblioteca. Este es un tipo de video clásico aquí en el canal y también quiero aprovechar que mañana específicamente, mañana viernes, no me toca trabajar, entonces puedo pues estar aquí en la biblioteca mucho más a gusto, mucho más impresiones. Y pues quiero comenzar enseñándoles algunos libros que podría escoger para leer el día de hoy, o la noche de hoy más específicamente. Así que les voy a dar un pequeño recorrido muy breve por algunas secciones muy específicas de mi biblioteca para pues hacerles comentarios acerca de algunos libros que a lo mejor me llevo aquí a mi escritorio para empezar a trabajar sobre ellos, o que simplemente sean libros sobre los cuales les quiero comentar algunas cosas. Vamos a comenzar. Aquí en esta sección de libros clásicos en mi librero hay pues algunos que ya leí, como por ejemplo El Quijote. Por ahí también en la orilla pueden ver de Truman Capote A Sangre Fría. Pero por ejemplo las memorias de Albert Speer, esas no las he leído, y la verdad es que tengo literalmente cientos, muchos cientos de pendientes en mi biblioteca. El Americano Impasible de Graham Greene ya lo leí. Madame Bovary también, pero bueno, pues ahorita no me quiero concentrar en los que ya leí. Ahorita me quiero concentrar en los que no he leído. Y aquí tengo muy buenas opciones. Hay por ejemplo Rojo y Negro de Stendhal, que lo ven en la pues casi en la mera orillita. Ese también ya lo leí. Entonces, pues híjole, escoger ahorita es, es difícil, pero ya tengo algunas, de hecho, algunas buenos libros preseleccionados en el escritorio, que son clásicos. Aunque por aquí tengo algo que no es para nada literatura clásica. Todo lo contrario, es una biografía novelada, que ahí la pueden ver, la que dice El monstruo de Florencia. Y a lo mejor ahorita aprovecho para leer un poquito este libro. Primero porque creo que va a salir o está saliendo una serie sobre el monstruo de Florencia, un caso en Italia muy famoso ya de hace algunos años, es de por ahí de mediados del siglo XX. Bueno, después de mediados del siglo XX, o sea, es un poco más reciente que eso. Y nunca fue resuelto, algo así como el caso del asesino zodiaco. Y es un caso muy interesante que nos enseña mucho acerca de los aspectos oscuros de la mente humana. Así que ahorita voy a preseleccionar este libro y me lo voy a llevar, pero pues también tengo algunos clásicos ahí, como les decía, en el escritorio. Y a lo mejor hago una combinación. Por momentos podría trabajar sobre unos libros, por momentos podría trabajar sobre otros. Pero sí, la verdad, incluso como es de noche, por ahí tengo pues incluso la posibilidad de seleccionar algo de terror. Hace poquito en el club de lectura de Only Books, que ahí les invito a que vean la sección de unirse como miembros del canal a ver qué les parece, mencionamos el clásico de El monje de Matthew Lewis. Pues es uno de los libros de terror, una de las historias de terror más importantes de todos los tiempos, muy subida de tono. Y es una novela gótica muy importante que le fascinaba, era de los libros favoritos del esposo de Mary Shelley, de Percy Shelley. Entonces por ahí también tengo la posibilidad de elegir una novela de terror alguna, no necesariamente la del monje. Hay muchas opciones y pues incluso tengo la posibilidad aquí en los de Biblioteca Clásica Gredos pues de elegir alguno. Por ejemplo, miren, ahí están, perdón por la luz, pero es que, bueno, estoy tratando de manejarla lo mejor que se pueda. Ahí el número 1, Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, de Pseudo Calístenes, pues ese ya lo leí. Un libro que fue muy importante en su momento para el mundo de la literatura, muy leído, llegó a ser la fuente más leída sobre la vida de Alejandro Magno, a pesar de que es, digamos, que la más novelada y en ese sentido la menos confiable. Las helénicas de Jenofonte, que ahí más o menos las llevo adelantadas hasta cierto punto. Es muy difícil lectura este libro de Jenofonte, porque como es un libro histórico, se necesita mucho contexto previo para poder entenderle.
de Heródoto, la historia, y algunos de los libros de las historias de Heródoto ya los leí. Pero bueno, es que se pueden hacer muchos comentarios. Por ejemplo, de Eurípides, en el libro de tragedias, ya Eurípides ya lo leí completo en su momento, pero no lo leí en Gredos. Antes de conseguir mi biblioteca clásica Gredos, ahí arriba tengo los de Cátedra y los de Alianza Editorial, esos son los que leía. Ahí fue donde me eché las obras completas de Eurípides. Por ejemplo, aquí en el tomo número 1 hay una obra que me llama mucho la atención, un drama satírico, medio inusual, pero bueno, pues ahí lo escribió Eurípides, que es El Cíclope, se llama. Y ese cómo me interesó, me impresionaron mucho muchas de las cosas que describe Eurípides, como el Cíclope atrapa en su cueva a Odiseo y a varios de sus hombres y cómo los va cocinando. Eso me llamó mucho la atención en su momento. Las meditaciones de Marco Aurelio, que ahí tengo el número 5 de Gredos. Este lo leí muy recientemente y ahí tengo un análisis de este libro en el canal. Vida de Sopo, las fábulas de Sopo, también ese lo tengo parcialmente leído. La vida de Sopo es muy interesante, ¿eh? Y algunos otros, por ejemplo el 8, la batracomiomaquia, los himnos homéricos y la batracomiomaquia, que es la batalla entre las ranas y los ratones, muy cortita y muy divertida. Se atribuyó a Homero durante cierto tiempo de la historia, pero bueno, finalmente nadie se lo creía tanto. Resultó ser de otro autor. Está incluso en duda, pero lo que no está en duda es que no es de Homero. Pero divertidísima, ¿eh? Pues una parodia de las batallas de la Ilíada, pero llevadas al mundo de las ranas y los ratones. El Asno de Oro, El Satiricón, dos novelas muy importantes de tiempos romanos. El Asno de Oro incluso por ahí tiene una historia muy importante, la de Eros o Cupido. Bueno, más bien Eros, estoy más acostumbrado a decirle por su nombre griego, aunque la novela creo que es romana la novela. Sí, es romana. De Eros y Psique. Bueno, hay muchas cosas que me podría llevar, pero creo que ya llegó el momento de irme al escritorio y enseñarles los otros libros preseleccionados. Ya estoy aquí en el escritorio y miren, aquí tengo al primer preseleccionado, al Monstruo de Florencia, Pánico en la Toscana. Vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, estos libros no forman parte de los preseleccionados, son libros que tengo aquí por diferentes razones, pero fíjense que sí hay mucho que leer. Pues obviamente es algo que nunca va a acabar un amante de la lectura. Aquí, por ejemplo, tengo Las 4 estaciones de Stephen King, que tiene una de las historias más conocidas del autor, de Stephen King, y que curiosamente no es una historia de terror. Él es el rey del terror actualmente, pero escribió como parte de estas 4 novelas. Aquí hay 2. En español se dividieron en 2 libros, 2 en uno, 2 historias en otro. Y esta novelita que estoy leyendo actualmente de Stephen King se llama The Body, el cuerpo, pero inspiró la película famosísima en muchos lugares de Cuenta Conmigo, que tiene esta canción famosa también, la de Stand By Me. Y pues está, híjole, es una novela de muchos altibajos. La llevo poco más de la mitad, creo, más o menos. Pero no quiero comentarla por ahorita, sino hasta que la lea. Y no la voy a leer hoy, definitivamente, porque este tipo de novelas yo las dejo para el transporte público. Me hacen muy llevadero mi viaje cuando voy rumbo al trabajo. Entonces la quiero dejar para ese tipo de contextos. Pero sí es una novela que yo pensé que iba a disfrutar de principio a fin. Y está muy desigual, es una novela muy desigual. La película es muy disfrutable. Y bueno, pues hace mucho que la vi por primera vez, entonces también me desata mucha nostalgia. Bueno, como quiera que sea, aquí tenemos una opción que voy a dejar para el transporte público: El cuerpo, la historia de Stephen King, The Body, mejor conocida como Cuenta Conmigo. Pero pues hay muchas otras cosas. Este libro de Stephen King, que me está aclarando muchas cosas acerca del mundo del terror. Fíjense que ahorita
ando mucho con la cuestión de Stephen King. Tengo, yo creo que aquí en la biblioteca aproximadamente unos 25 libros de Stephen King. Ya nada más me queda pendiente este de las cuatro estaciones, este de Danza Macabra, que ya lo tengo muy adelantado, y también me falta uno que se llama Joyland, que ni siquiera lo he destapado. Lo que pasa es que viene todavía embalado, viene en su plástico original, en su plástico protector, y son las tres novelas. Bueno, también me falta la de El misterio de Salem Slot. Esa la tengo en inglés, es un desafío un poquito más grande leerla. Entonces técnicamente me quedan dos novelas completas de leer de Stephen King por leer. Este que ya casi lo acabo, y ese que pues, es cortito y que además ya lo tengo adelantado. Este de Danza Macabra me ha clarificado muchas cosas acerca del mundo del terror en película y en libros, y también me ha causado mucha satisfacción, primero porque el libro está muy interesante, pero me ha causado mucha satisfacción porque hay cosas que yo me he dado cuenta acerca de la interpretación de los libros de terror, y resulta que Stephen King pues, hace mucho tiempo llegó a conclusiones muy parecidas, y eso me satisface. Me dice que no ando tan perdido en la interpretación pues de las alegorías que yo veo en los libros, de lo que los autores nos quieren decir, incluso aunque a veces solo escriban una historia sin mayor pretensiones, más que con fines de que sea interesante, de entretenimiento, y de repente ahí les sale alguna alegoría que se puede aplicar para la explicación del mundo, y me he dado cuenta de manera precisa a veces de cuáles son esas alegorías. Entonces, de repente leo a Stephen King y piensa lo mismo que yo interpreté en un libro, él interpretó más o menos lo mismo. Y cuando no, pues obviamente él puede ver, es un experto, o sea, él puede ver cosas en los libros de terror que yo no. Pues precisamente por el nivel que tiene inmenso como autor, como conocedor del género. Bueno, ahí está, Stephen King. Entonces aquí voy a dejar el de Danza Macabra, pero fíjense que yo me voy mucho a tomar café. Voy a la cafetería y este libro ya me acostumbré a dejarlo para el contexto de la cafetería en las mañanas. Así que, bueno, pues lo voy a dejar mañana. Mañana me toca ir a la cafetería y me voy a pasar una hora y media, y voy a estar leyendo Danza Macabra de Stephen King. Pero la verdad es que, miren, no se había animado, o sea, tengo cientos de pendientes, cientos de libros pendientes, simplemente el primer volumen de la narrativa completa de Howard Phillips Lovecraft, muy de terror ahorita, pero ahorita les platico de los libros que no son de terror, ténganme paciencia, pero pues, este libro es monumental, esta recopilación de Lovecraft, de su narrativa completa. Este tiene más de 800 páginas y por ahí tengo el segundo tomo. Sería como para no dormir, aunque ahorita voy a hacer una pausa a las 10 de la noche, deben de ser como las 8:45, algo así por el estilo. Entonces, digamos que ahorita me van a acompañar en la primera sesión de trabajo que estoy haciendo aquí en la biblioteca. Pero bueno, les platico más en un ratito. Ahorita, pues, dejemos la narrativa completa de Lovecraft como una de las opciones. Por cierto, si no han leído de Lovecraft, el color surgido del espacio, yo lo conozco como el color que surgió del espacio. Es que las traducciones varían un poquito en el título. Ese libro, esa novela corta, se las recomiendo muchísimo. Es, es un libro que con un poquito que les guste el género de terror, en ese caso van a disfrutar intensamente esa novela. Fue de los primeros libros que yo leí en mi vida, porque en los años 80 salió una colección, esto ya lo he contado mucho, mediados de los 80, una colección de Editorial Forum en España que se llamaba Biblioteca del Terror. Salieron los anuncios, salió anunciada en televisión aquí en México. Yo tenía más o menos como unos 8, 9 años más o menos. Y quedé fascinado, porque el gusto por el terror en mí, en película y en libro, es instintivo. Así que estaba emocionadísimo. Iban a salir en puestos de revistas, en puestos de periódicos, y luego ahorrar mi dinero, y cada semana me los iba comprando. Entonces, uno de los primeros libros que salieron en la colección fue el color que surgió del espacio. ¿Cómo disfruté de ese libro a los 8 o 9 años de edad? Entonces, se los recomiendo, se los recomiendo. Y bueno, miren, ya que estamos en libros de terror, ahorita, bueno, ahí ya
tendré que decirles las marcas de tiempo para que vean otros libros que no son de terror, de los cuales voy a hablar en un momento. Tengo, por ejemplo, El misterio de Salem Slot, una historia de vampiros que Stephen King, muy impresionante. Aquí en México, en los años 80, la, la conocimos como La Hora del Vampiro, si mal no recuerdo, que el vampiro líder, lo que pasa es que no he leído la historia como tal y la película la vi completa hace muchísimo tiempo, entonces hay muchos detalles que se me borran. Creo que es el Lord Barlow, se llama, o el Conde Barlow o algo así, que en la película tiene digamos que una apariencia de vampiro muy grotesca, al estilo del Nosferatu original. Y me parece que aquí está representado de una manera más humanizada, pero yo prefiero cuando menos el de la película, porque el de la película forma parte de mis pesadillas infantiles. Acuérdense cuando el vampiro pide permiso para entrar en esa serie película que sacaron de Stephen King basada en el misterio de Salem Slot, cuando el niño estaba flotando afuera de la ventana y le pide permiso al amigo. Cuando el sepulturero queda medio hipnotizado y salta a la tumba, abre el ataúd y se encuentra el mismo niño muerto y resulta, bueno, se convierte en la primera víctima del niño vampiro. Sí, era una cosa impresionante ver esa película de La Hora del Vampiro basada en el misterio o en Salem Slot, en esta, que fue de los primeros libros de Stephen King y que está muy basado, por cierto, en la novela de Drácula de Bram Stoker, muy basada. De hecho, Stephen King, en el libro de Danza Macabra, nos dice que él estableció una especie de partido de tenis metafórico o alegórico entre Drácula y, eh, y Salem Slot. Por cada escena importante de Drácula, la contestaba escribiendo parte de la novela de Salem Slot de Stephen King, de alguna manera reflejando, sin dejar de ser creativo, lo que Bram Stoker había incluido en su libro de Drácula. Bueno, pues es una opción. El misterio de Salem Slot. Tenemos uno de los libros de fantasmas. Aguanten, ustedes aguanten, o sea, es de noche además. Puras historias de fantasmas, fantasmas de Peter Straub, que es una de las historias de fantasmas más importantes de todos los tiempos. Una novela que resulta ser muy alegórica, una novela que sí se mete a analizar el subconsciente humano y nos da algunas pistas, analiza algunas pistas de de por qué somos como somos. Y se considera una de las mejores historias de fantasmas de todos los tiempos, casi a la altura de otra vuelta de tuerca de Henry James, que ahí sí, esa se considera la mejor historia de fantasmas de todos los tiempos en el contexto de la literatura. Bueno, pues tenemos entonces Fantasmas de Peter Straub. También por ahí en el club de lectura de Only Books nos llegamos a mencionar un poquito esta historia de Peter Straub de fantasmas. El horror en la literatura de Lovecraft. Un libro, híjole, un poco desordenado. O sea, Lovecraft es de Lovecraft. Escribió algunas cosas muy interesantes acerca de terror, pero el libro de Stephen King viene mucho más comprensible, mucho más ordenado. Aquí incluso Lovecraft menciona al principio unas cuestiones relacionadas con la evolución por selección natural, en las cuales yo soy experto por mi misma formación académica de biólogo, y no se ve que Lovecraft hubiera comprendido del todo los detalles suficientes de la evolución por selección natural, pero no deja de ser un libro muy interesante que yo, a pesar de que es un libro muy breve, nunca he terminado de leer. Es uno de esos libros a los que vuelvo constantemente a ver si ahora sí puedo terminar con él. Vamos a ver si esta vez es uno de los elegidos. Y otra cosa es que estoy releyendo. Ahora sí, vámonos con algo. No, mire, espérenme. Primero déjenme enseñarles este libro. No les voy a hacer grandes comentarios acerca de él. Es un libro que me está apasionando, que lo estoy disfrutando al mismo tiempo que me horroriza, el poema de Mio Cid. Este libro, Poema de Mio Cid, fíjense que aquí en el contexto de la educación mexicana,
Yo siempre cursé la escuela pública, nunca la escuela privada. Cuando llegué a la universidad, pues estudié en la universidad pública más importante de México. Bueno, por ahí está también la UAM, está también el Politécnico, escuelas de muy buen nivel, pero generalmente se considera que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, a nivel universitario, de hecho, la mejor universidad del país, de México. En general se considera así. Pero todo lo que estudié antes de la UNAM, en la escuela pública, créanme que dejó mucho que desear, ¿eh? No, no el mejor nivel. Tendía a ser un buen estudiante, entonces pues, sí ponía empeño, estudiaba, le entendía los temas, pero sí, mi educación fuera de eso dejó mucho que desear. Y en la secundaria nos llegaron a dejar, eso era tradicional, no sé ahorita, pero en ese entonces se acostumbraba que cuando estabas en secundaria, incluso en preparatoria, uno de los libros fundamentales que te dejaban era el poema de Mio Cid, lo cual implicaba muchas oportunidades, pero también muchas amenazas. Primero, porque, pues, obviamente para leer un libro así, sí se necesitaba de la guía de un muy buen profesor, de un profesor que le entendiera la obra y que entendiera pues, las capacidades de los niños de secundaria de 12, 13, 14 años, pues de lo que podían entender y podían no entender, porque en el castellano, bueno, en el español original de esos tiempos, pues obviamente para un estudiante sería prácticamente incomprensible. O sea, todo el empeño y el interés que tendría que tener de entrada el estudiante para desentrañar todo ese español antiguo, pues haría muy difícil que alguien entendiera este cantar de gesta. Así que, pues el profesor de entrada tendría que especificar que tendría que ser la lectura de un poema de Mio Cid en un español ya, digamos, adaptado al español actual, a un español más entendible para un estudiante tan joven. Y sin duda, lo que yo llevo la primera parte, que es la del destierro del Cid, ya la terminé, ya voy en la segunda parte, que es la de las bodas de las hijas del Cid. Eh, bueno, pues yo pienso analizarlo, pienso definitivamente dedicarle un video. En términos de calidad literaria, esta cosa es una obra de arte, es un libro magnífico, es un libro impresionante, una de las joyas literarias definitivamente de toda la historia, pero me interesa más el análisis en el plano ético, porque en el plano ético es monstruoso todo lo que nos dicen ahí. La ley del más fuerte es algo que para un espíritu civilizado hoy en día causa horror, aunque por supuesto uno sabe, entiende que no puedes juzgar al pasado desde el punto de vista de los estándares éticos de la actualidad, porque pues lo mismo nos mereceríamos nosotros. Si en el futuro nos volvemos más civilizados, que esperemos que así sea, imagínense nada más qué salvaje le va a parecer el mundo actual a las personas del futuro. Y me estoy viendo optimista, como que vamos a avanzar de manera moral en el futuro y a lo mejor les vamos a aparecer monstruos terribles. Pero bueno, lo que pasa es que hay que entender, más allá de que se cometan crímenes indudablemente y que se hagan cosas malas y muy cuestionables, también hay que entender que una cosa es la literatura y otra cosa es el análisis ético que podamos hacer de lo que estamos leyendo, porque desde el punto de vista ético, esto, o sea, como poema épico, es magnífico, una obra de arte, una obra maestra, pero desde el punto de vista, les decía, moral, esta cosa es horrible, es horrenda, es súper cuestionable, la ley del más fuerte, pero no quiero decir más por ahorita, porque quiero dedicarle un video completo al poema de Mio Cid, que lo estoy disfrutando inmensamente, inmensamente. Muy bien, ahora sí, vámonos con que son las grandes comedias de Shakespeare, y estoy junto con los miembros del club de lectura de Only Books leyendo las obras de Shakespeare por orden cronológico. Empezamos con las tres partes de Enrique VI, muy interesantes porque nos demuestran que incluso el mejor escritor o uno de los mejores escritores de todos los tiempos, como fue William Shakespeare, como es William Shakespeare, pues tenía tremendas limitaciones. O sea, sus primeras obras
revelan una torpeza sorprendente. Y creo que leer a Shakespeare en orden cronológico es bastante valioso, pues porque nos ayuda a no endiosarlo, a no, o sea, reconocerlo como un humano que tenía fallas, que tenía limitaciones, que tenía que ser un sujeto de aprendizaje para poder pulir esas habilidades que indudablemente tenía él, pero que si no practicaba, pues nunca podría haberlas llevado a la perfección que finalmente alcanzó. En el caso de las tres partes de Enrique VI, que son de las obras menos leídas de Shakespeare, se las recomiendo mucho. Es un ejercicio muy interesante ver de primera mano, leer, bueno, están en los dramas históricos, los tengo por ahí, pero leer las torpezas de Shakespeare novato, ese lenguaje tan exagerado, tan rimbombante, esas licencias que se tomaba en los tiempos, o sea, pues son dramas históricos, entonces son cosas que de verdad pasaron, pero Shakespeare pues representaba esos tiempos históricos de los sucesos, de las batallas que pasaron en la realidad, las alteraba de una manera brutal para representarlas en la obra. Digamos que más allá el tiempo dramático no tiene por qué ser igual que el tiempo real de las batallas, de los sucesos que realmente pasaron, pero llega el momento en que si tú alteras tanto la cronología, de las cosas, de las batallas, de los eventos, de los hechos que realmente sucedieron, sí empieza a sufrir la calidad de la obra. Y Shakespeare, sobre todo en la primera parte de Enrique VI, sí revela una torpeza tremenda, más allá de que fue una obra escrita en colaboración. Lo más probable es que Christopher Marlowe, sí, el mismo literato isabelino que escribió una versión muy famosa del Fausto, de la leyenda de Fausto, aunque la más famosa terminó siendo una que vino muchos años después, la de Goethe. Ese mismo Christopher Marlowe que escribió un drama de Eduardo II, el Fausto, ese mismo parece haber sido el que, en colaboración con Shakespeare, escribió la primera parte de Enrique VI, pero aún así, las partes que según los críticos actuales escribió de la primera parte de Enrique VI, que escribió William Shakespeare, son notablemente deficientes. Ya después de las tres partes de Enrique VI, empieza Shakespeare, más allá de algunos chispazos de genialidad de estas tres primeras obras, escribió Ricardo III. Ahí es cuando ya empieza a mostrar, sin llegar todavía a la perfección, y empieza a mostrar de lo que realmente estaba hecho Shakespeare. Todavía el personaje de Ricardo III es caricaturesco, todavía no tiene la profundidad psicológica, esa dimensión completamente real a la altura de seres humanos como los que nos movemos en el mundo. Todavía sus personajes no alcanzan eso, pero Ricardo III, uno de los más grandes villanos de la historia en la literatura, tiene una característica que lo hace totalmente memorable en la obra de Shakespeare. Es tremendamente carismático. Y nada más por eso les recomiendo, bueno, por otras cosas podría recomendarles la cuarta obra cronológicamente hablando de William Shakespeare, La tragedia del rey Ricardo III. Y la quinta obra, que les digo que estamos leyendo en el club de lectura de Only Books, las obras de Shakespeare por orden cronológico, ya es una comedia. Nuestra primer comedia de lo que hemos, en lo que va de lo que hemos leído, Los dos hidalgos de Verona. Que hay muchos retos para leer comedias de Shakespeare, y lo que les explicaba a los miembros del canal de Only Books es que en las comedias shakespearianas abundan los juegos de palabras y los juegos de palabras tienden a ser intraducibles. Entonces, si tú quieres leer a Shakespeare a un nivel experto, pues sí puedes leer la traducción al español, especialmente cuando el traductor es muy competente. Muchos de los traductores actuales tienen muchas herramientas a su disposición, incluso ahora tienen inteligencia artificial, pueden recurrir a glosarios, pueden recurrir a diccionarios, al trabajo de los críticos del pasado y pueden hacer muy buenas traducciones, pero tenemos que aceptar que no es posible, especialmente cuando una obra tiene muchos juegos de palabras, no es posible traducir todo el espíritu de la obra del idioma original, en este caso el inglés, traducirlo al español. Y es un problema muy grande de las comedias de Shakespeare, así que como yo pues
pues tengo el papel de guía, de líder en este club de lectura, pues tengo que aceptar mi responsabilidad y por lo tanto estoy leyendo también Los dos hidalgos de Verona en inglés. Sigo en bueno, ya saben que el teatro isabelino estaba dividido en 5 actos, todavía voy en el primer acto, pero lo estoy disfrutando inmensamente, la lectura de Los dos hidalgos de Verona en inglés, al mismo tiempo que en español. Me está llevando mucho tiempo porque requiero digamos que de mucho apoyo de otros libros. Tengo glosarios, tengo también obras anotadas de William Shakespeare y me estoy valiendo de todo eso para poder ir yo traduciendo la obra. Y sí, créanme que bueno, lo que voy a decir se aplica a cualquier obra que se traduzca a otro idioma, no nada más a las obras de William Shakespeare, pero leer a Shakespeare en su idioma original, en el inglés original, es como leer otra cosa que la traducción, por muy bueno que sea el traductor, no nos puede dar a entender. Parte del espíritu de una obra traducida irremediablemente se pierde. Es una maldición por la que tenemos que pasar los amantes de los libros, los amantes de la literatura. Es imposible dominar todos los idiomas y por lo tanto, pues gran parte de lo que leamos va a tener que ser traducido. Y sí me consta, porque lo estoy viendo, que la obra original es es como una obra con toda su potencia, con toda su luz, y en cambio esto es como leer la obra original con un filtro que no nos permite entender la obra al 100%. Algo podemos captar, incluso podemos captar más de lo que vamos a perder, pero algo, por desgracia, se va a perder, algo no le vamos a entender. Y sí, les recomendaría. Pues es una recomendación un tanto obvia, un tanto necia, que en la medida en que nosotros tengamos la posibilidad de leer las obras en su lenguaje original, lo hagamos. Algunas tal vez, en algunas se pierde menos en la traducción, es menos importante, pero hay otras, como las obras de Shakespeare, donde creo que sí, leer la obra en inglés es mucho mejor, por muy buena que la traducción al español sea. Incluso por ahí atrás, tengo el primer folio, que sí lo estoy consultando, pero es bastante más difícil. A ver, déjenme enseñarles el primer folio. Aquí lo tengo. Espérense. Aquí está. Es una de las más grandes joyas de esta biblioteca, de la biblioteca de OmniBooks. Pues está incluso en estuche. Y es una edición facsimilar de la edición, obviamente la edición de 1623. Aquí esta es una obra de arte, se considera uno de los libros más importantes de todos los tiempos. Pero hay una dificultad muy grande en consultar el primer folio cuando vas a leer a Shakespeare, y es que está en una tipografía, está en un tipo de letra que es muy difícil de entender para los lectores actuales, y además el inglés es un inglés pues del siglo XVI, más o menos, bueno, en particular Los dos hidalgos de Verona es de 1593, 1594 más o menos. No hay una cronología definitiva muchas veces en las obras de Shakespeare, pero sí estamos hablando de finales del siglo XVI. Y el inglés del siglo XVI ha cambiado mucho con respecto al inglés moderno. Incluso a las personas que tienen al inglés como lengua materna, les es muy difícil entender el inglés original de William Shakespeare, y más con esta tipografía que es muy elegante, pero algo difícil de descifrar. Por ejemplo, eso es algo que los hablantes que tenemos como lengua materna el español, es una dificultad que no tenemos tanto, por ejemplo, con el Quijote, que no tenemos tanto con Cervantes, porque el español ha cambiado a un ritmo menor que el inglés. Pues eran contemporáneos, Shakespeare y Cervantes. Entonces el Quijote fue escrito más o menos al mismo tiempo que ciertas obras de Shakespeare. Pero nosotros, los hablantes del idioma español, podemos agarrar el Quijote original y más o menos ahí no tenemos tantos problemas, le vamos entendiendo.
Por ejemplo, en el caso del Mío Cid, del poema del Mío Cid, ahí sí hay unas broncas. Es entendible, pero ahí sí cuesta un trabajo, o sea, sí necesitas mucha concentración porque estamos hablando de una obra todavía más antigua de siglos pasados con respecto al Quijote. Pero el inglés ha cambiado más. Entonces, a un contemporáneo probablemente, eh, no sé, se puede entender el 60% de la obra, mientras que al Quijote le podemos entender el 80% o más. Y con la condenada tipografía que tiene esta obra de arte, es todavía más difícil entenderle a Shakespeare. Y además, les repito, el inglés que se utiliza aquí es un inglés un tanto arcaico. En cambio, este tipo de libros, que también son las obras completas de Shakespeare en inglés, ya tienen un inglés más adaptado, digamos que está adaptado para que no sea tan arcaico, está un poquito más adaptado para que el hablante moderno le pueda entender y también con una tipografía muy clara. Entonces, un poquito que estoy consultando el primer folio por cuestiones más por cuestiones psicológicas, más por cuestiones de estar fascinado leyendo una copia facsimilar del primer folio de 1623, como que me conecta más emocionalmente con el autor. Y ya cuando digo no puedo más, me pongo a consultar esta versión moderna de Los Dos Hidalgos de Verona. Bueno, eso es en lo que ando. Entonces ahorita lo que voy a hacer es hacer una pausa para hacerme un café, enseñarles cómo se trabaja en mi biblioteca, ponerme a trabajar, aunque yo creo que con esto que ya llevamos grabado ya tengo material para todo el video, a lo mejor ya con esto y nada más unos 5 minutos de cómo trabajo en mi biblioteca, porque además fíjense que yo he estado muy estresado, he sufrido de mucho estrés, mi salud se está resintiendo y entonces luego la agarro de ver películas aquí en la televisión para poder relajarme. Entonces a las 10 hay una película que se llama La llave esqueleto, de Skeleton Key. Es una película con Kate Hudson, con John Hurt. John Hurt es la primera víctima de Alien en la película de 1979. Ese mismo es el que sale en esta película de Skeleton Key y Peter Sarsgaard. Eh, bueno, esa película, a mí es una película de terror. Vuelvo a lo mismo, no sé por qué las películas de terror me relajan mucho, entonces mientras tengo la película voy a hacer algo de cenar, voy a hacer una sopa de pasta. Es que la verdad es un platillo muy recurrente que yo hago. Ya lo saben los que sean seguidores de hace tiempo del canal de Only Books. Entonces me voy a hacer, mientras está la película ahí en la televisión, voy a hacer una sopa de pasta. Luego es muy común que yo ponga una película y también me ponga a leer y me ponga a trabajar, porque como esas películas ya las vi un montón de veces, es más una cuestión de nuevo psicológica. Me relajo, me desestreso y al mismo tiempo estoy trabajando sin que realmente la película me distraiga tanto. Y después de esa película viene otra película de terror, viene una que se llama, más al rato, una que se llama Mente Siniestra con Robert De Niro, donde Robert De Niro, bueno, no les voy a decir de qué se trata porque a lo mejor la quieren ver, Mente Siniestra así se llama, y por ahí está, creo que también van a pasar la película de Aro, de este tipo de fantasmas yurei que se hicieron muy famosos, que son muy famosos además en Japón, los yureis, un tipo de yokai que son espíritus de personas. Pues que hay muchos fantasmas en las leyendas japonesas que no son espíritus de personas. Los yureis son fantasmas muy vengativos. La niña del aro, por ejemplo, pues que suelen ser de un rostro muy pálido y de cabello muy largo. Bueno, esa película, esa no sé si la van a pasar hoy o la van a pasar mañana. Creo que esa la van a pasar mañana. Después de la película de The Skeleton Key, sigue otra que se llama El meme maldito. Creo que el título original es Green Cotty, que es una película con una actriz que se llama, creo que se llama Shannon Sosamon. Es una actriz
que salió en el 2001 en una película con Heath Ledger, que fue muy famosa. Corazón de Caballero se llamaba. Heath Ledger, el mismo que hizo a uno de los mejores guasones de todos los tiempos, que se pensaba que iba a ser insuperable esa actuación hasta que llegó la de Joaquin Phoenix, que quién sabe, algunos prefieren la de Ledger y otros prefieren la de Joaquin Phoenix. Ledger ya murió hace un tiempo, murió muy joven. Y esta actriz Shannon Sosamon es increíble la apariencia que tenía en la película de 2001 y cómo cambió en la película Grim Cotty. Ahora no la estoy tampoco, la estoy criticando, porque a mí sí se me hace una estupidez criticar a las personas por su apariencia, que cada quien tenga la apariencia que se le antoje, pero yo lo que digo es que sí cambió muchísimo. O sea, como que parece una persona en esos tiempos y en esta película yo dije, ah, caray, esta actriz la conozco y resultó ser ella. Pero bueno, lo importante es, en este caso, en una película, pues es el talento que tengas como actor o el que tengas como actriz. Y esa película de Grim Cotty, a mí también, como sucede frecuentemente con las películas de terror, las tengo como fondo y me permiten trabajar en lo que yo quiera con muchísima tranquilidad. Entonces, bueno, voy a hacer la pausa, voy a hacer el café, le seguimos trabajando y después hago mi pausa a las 10 de la noche. No sé qué hora será ahorita. No sé, yo me imagino que han de ser como las 9:20, algo así por el estilo, tal vez un poquito más. Y ya hago mi pausa para ver las películas. Entonces, espérenme tantito. Ahí, tal vez seguimos. Miren, según mi celular son las 9:24 de la noche. Aquí está mi cafecito y por cierto está delicioso. Ahorita que me levanté, por cierto, a hacer el café, le pasé la vista rápidamente a este librero aquí, el que le digo el librero anexo, y empecé a ver un montón de libros que no he leído. Sé muy bien de qué se tratan. Pues, por ejemplo, la autobiografía de Casanova y la colección de novelas negras de Chandler y las de Hammett y Rebecca. Bueno, un montón de libros que no he leído y dije, Dios mío, no, o sea, tengo muchos pendientes. Simplemente aquí, de los que no les dije, están los ensayos de Michel de Montaigne, está esta biografía de Werner Ross acerca de Friedrich Nietzsche, que nunca he podido leer así completa. Entonces son demasiadas cosas, demasiadas. Y dije, ¿saben qué? Al demonio, voy a leer algo que me relaje, en el sentido de que pues hay una colección que me interesa mucho. O sea, que van ustedes a decir, Roberto, ¿qué demonios te relaja a ti? Voy a seleccionar el del monstruo de Florencia, Pánico en la Toscana, en parte porque me va a dar la sensación de que en algo estoy avanzando en mi biblioteca, porque como es un libro cortito, puedo terminarlo. Yo creo que sí. Y puedo ver, a ver, es que no sé de dónde es la serie que están sacando sobre el monstruo de Florencia. Fíjense que la serie, que creo que es de Netflix y me parece que todavía no se estrena, no estoy seguro porque busqué muy rápido, nada más dije es de Netflix y ya. Entonces, sí, vamos a darle al conocimiento de este libro del monstruo de Florencia. Obviamente, pues también parte de la intención es aprender acerca del lado oscuro de la naturaleza humana, aprender para tratar de hacer con base en ese aprendizaje, tratar de hacer de este mundo algo un poquito mejor. Entonces me da mucha curiosidad, vamos a abordar este libro y para abordar este libro, pues miren, aquí tengo una hoja doble carta y ustedes dirán, pues ¿para qué se necesita una hoja doble carta? Es que ahorita las hojas tamaño carta se me acabaron. Yo creo que las voy a comprar mañana aprovechando que tengo el día libre. Es un decir, tengo muchas cosas que hacer. De hecho, fíjense que hace mucho tiempo que no me compro un libro. Entonces estoy pensando en comprar un libro de precio muy accesible. Iría, yo creo que al sótano de Coyoacán, al que está en el Metro Miguel Ángel de Quevedo, aquí en la Ciudad de México, y me compraría la Galatea de Cervantes, de Miguel de Cervantes, pues porque ya saben que cuando uno lee a Miguel de Cervantes, prácticamente siempre nos referimos al Quijote. En ocasiones sí algunas de sus otras obras, pero hasta donde yo sé, la Galatea
es una obra que él apreciaba bastante, que le gustaba mucho. Entonces me voy a conseguir, si puedo, si se puede, mañana la Galatea de Cervantes. Y la voy a leer. Ahorita que, pues aprovechando el impulso de estar leyendo el poema de Mio Cid. Y bueno, ahora regresamos a lo que estamos haciendo aquí en la biblioteca. Entonces, como no tengo hojas tamaño carta, doblo esta hoja de doble carta, la perforo. Ay, demonios. Tiene zafado. Luego le pasa. Odio que le pase eso. Se le zafa uno de los tornillos y entonces el del medio luego no perfora. Entonces lo voy a tener que hacer otra vez. Y luego, bueno, a ver, vamos a ver cómo está. No, quedó perfectísimo. Quedó perfectísimo. Vamos a empezar, digamos que con el procedimiento estándar de trabajo aquí en mi biblioteca cuando esto se refiere a mis libros. Bueno, también es un procedimiento que más o menos sigo para otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando estoy preparando mis clases también, yo comienzo con un proceso de investigación. O sea, voy siguiendo una cuestión muy parecida a metodología de la investigación y voy primero documentándome acerca de aquello de lo que voy a dar clases. Por ejemplo, la próxima semana voy a empezar con clases acerca de arenas movedizas. Voy a dar 2 horas de esas clases y después de que termine ese tema voy a dar clases acerca de Tsukumogamis, un tipo de yokai, por supuesto, fantasma japonés, donde se tiene pues digamos que hay que parte del folclore japonés eh, indica que cuando un objeto de la casa ha cumplido 100 años de edad, ese objeto adquiere vida, se convierte en un Tsukumogami. Ya cada Tsukumogami pues tiene su propia personalidad, como por ejemplo las chanclas, que son los bakesoris, como por ejemplo también uno de los más famosos, quizás el Tsukumogami más famoso de todos, que es el Kasaoba, que el paraguas japonés fantasma, que son una lata, son, bueno, según las historias tradicionales japonesas, son, pues, digamos, fantasmas cuyo único objetivo es hacer travesuras, asustar a los seres humanos, hacerles la vida difícil en un sentido que no implica generalmente tanto peligro. Bueno, pues voy a dar clases acerca de Tsukumogamis y después sigue la clase de piedras semipreciosas, no de piedras preciosas, que solamente hay 4 tipos de piedras preciosas, hasta donde yo entiendo, el diamante, rubí, zafiro y esmeralda. Voy a dar clases acerca de piedras semipreciosas y muchas otras más. Entonces, cuando pues yo me tengo que documentar muchísimo cuando doy ese tipo de clases y y pues voy haciendo mis registros, voy estudiando, después hago la presentación muchas veces en PowerPoint, a veces la clase es meramente expositiva y yo pues tengo que ganarme la atención de los alumnos solamente a través de un discurso persuasivo y muy apasionado que pues haga que ellos quieran investigar el tema por su cuenta y generalmente lo logro. O sea, finalmente las clases verdaderamente más difíciles son las clases ya netamente académicas como matemáticas, como biología. Esas clases sí son ahí es mucho más difícil motivar al alumno. En este tipo de clases que doy yo, no es nada difícil motivarlos, pues porque son temas increíblemente interesantes. Bueno, pues ahí está. Y vamos a empezar entonces con la metodología que yo aplico y que ya les explicaré esta metodología en un video aparte, que es primero registrar la fecha en estas hojas. Ahí les explicaría incluso en ese video, en el video que corresponda, les explicaría exactamente el porqué de cada uno de estos pasos. Hoy es jueves 11 de septiembre de 2025. Estoy en mi biblioteca y son exactamente las 9:33 de la noche. Fíjense que yo no sé si este video lo voy a poder continuar mañana porque tengo que editar el video. La edición de este tipo de videos es muy difícil, implica mucho tiempo, mucho esfuerzo y la verdad es que ahorita no me quiero
no me quiero poner más en tensión. Sí necesito entrar, como les decía hace rato, en un proceso de relajamiento. Y sí podría extenderme a mañana, durante el mediodía, pero implicaría mucha tensión. Y nadie quiere que me dé otro infarto, ¿verdad? No quieren ustedes que me dé otro infarto. Entonces vamos a dejarle nada más en el trabajo que voy a hacer esta noche y ya con eso. Entonces vamos a registrar aquí el título de Rostros del Mal, Salvat, Rostros del Mal, el monstruo de Florencia, pánico en la Toscana. Nunca agarraron a este cuate. Fue, yo más o menos estuve leyendo este libro, no por completo, o sea, tengo mis antecedentes, incluso en la serie de Hannibal, en esta donde sale Mads Mikkelsen, creo que así se pronuncia, sale mencionado, y el monstruo le dicen ahí, el monstruo de Florencia, que nunca lo agarraron. La investigación fue una investigación que ya tenían, la policía ya estaba consciente de pues de cierta metodología científica que se tenía que aplicar, pero para nada estaba tan desarrollada esa metodología científica como lo está la actual, de ya que estamos bien entrados en el siglo XXI. Entonces, total, que lo que tenían en ese entonces les alcanzó para atrapar a muchísimos sospechosos, pero nunca pudieron capturar eh, pues al verdadero monstruo de Florencia. Incluso quién sabe si se trataba de más de una persona, pudo haber sido más de una persona, pudieron haber sido cómplices. Estamos hablando, miren, de mediados de los años 70. Bueno, pues va a ser fascinante meterme a esta historia, pero pues igual pude haberme metido a los ensayos de Montaigne, a la narrativa de Lovecraft, pude haberme metido a los dos hidalgos de Verona de Shakespeare, pero la verdad es que ahorita la idea que más me hace sentir relajado es a este libro del Museo de Florencia. Entonces, bueno, espero que me entiendan, espero que me disculpen si no están de acuerdo. Y bueno, pero sirve de que a lo mejor si les gusta el tema o si son aficionados a las series de Netflix, pues ya van a estar bien preparados, ya van a tener ciertos antecedentes cuando después les cuente lo que se me quedó de este libro de El Monstruo de Florencia, cuyo subtítulo es Pánico en la Toscana. Por cierto, es importante darle crédito al autor de esta biografía novelada. El autor se llama Carlo Antonioli. Carlo Antonioli. Muy bien, pues ahí está. Y voy a empezar a leerlo. Pero miren, antes déjenme ponerles un poco de antecedentes. Estos libros, pues, esta colección salió en puestos de periódicos. Esos libros suelen tener una estructura muy repetitiva con respecto al diseño de la edición. Entonces, por ejemplo, siempre son 4 capítulos, o tienden a ser algo muy parecido a 4 capítulos, una especie de prólogo, un epílogo, la bibliografía consultada y un experto que es Vicente Garrido, que nos da el perfil psicológico de, pues del psicópata en cuestión. Entonces dice, el prólogo es el inicio de una pesadilla. Después capítulo 1, un monstruo en la Toscana. Capítulo 2, un crimen procedente del pasado. Capítulo 3, los compañeros de meriendas. Capítulo 4, una historia sin final. Y el epílogo se llama Monstruología. Y después, bueno, el perfil psicológico de Vicente Garrido. Aunque fíjense que luego con estos milagros de la ciencia, con estos avances que de repente una persona pues sube su perfil de ADN a internet y hace sus análisis y se van conociendo, la policía luego agarra, hasta donde yo entiendo, para ir recopilando pistas y rastrear a asesinos en serie del pasado, y han llegado a atrapar a algunos. A lo mejor algún día, no perdamos la esperanza, se revela la verdad acerca del monstruo de Florencia y se encuentra la persona que realmente cometió estos crímenes. El inicio de la pesadilla. La pareja del coche, abstraída en su mundo, no podía imaginar que alguien estaba apostado ahí afuera. O sea, hasta parece cuento de terror. Luego en esta estructura
de lo que acabamos de leer, que realmente fue lo que pasó, aquí sí, muy desafortunadas estas víctimas, luego tiende a venir como parte de la estructura de las leyendas urbanas, pero en este caso, pesadillescas, y en este caso, pues la pesadilla se les hizo realidad. Es una desgracia porque pues, eran jóvenes que merecían pues, haber vivido sus vidas, errores, con aciertos, pero bueno, ¿cómo podían saberlo? Que alguien estaba apostado allá afuera. Él conocía bien este lugar, el asesino, sabía dónde esconderse, sabía que desde aquella posición, poco más allá de la acera del callejón y a escasa distancia de un ciprés, era imposible verle, sobre todo si se tiene otra cosa en la cabeza. Ok. Llegaron al camino de grava y aparcaron en un claro para alejarse de todo y de todos, para dedicarse el uno a la otra. Me voy a poner a leer y ahorita les cuento. Son 9:41 de la noche. Faltan 19 minutos para que empiece mi película, así que vamos a aprovechar el tiempo. Son las 9:49, fueron solo unos pocos minutos, pero ya tengo algunas cosas que decirles. Ya terminé el prólogo. Bueno, tengo que hacerles una advertencia. Si de verdad no les gusta esto, no lo intenten, no lo hagan, porque sí, oigan, sí es una cosa terrible. Lo que pasa es que hay asesinos en serie que, bueno, pues hacen cosas bueno, que se pueden describir. Esto no se puede describir. El cuate, sí, era un animal enfermo, un ser humano muy enfermo. Entonces, la primera advertencia es solamente métanse a investigar acerca del monstruo de Florencia si de verdad en algo les atrae el tema, nada más, si no, les va a dar mucho asco. Bueno, eso es lo primero. Ahora, ¿de qué se trata este prólogo? Sí nos pone en contexto, nos habla acerca de una pareja, por supuesto un caso absolutamente real, que probablemente, si era de madrugada, debió haber sido la madrugada del 7 de junio de 1981, si no, si todavía era de noche, pero todavía no llegaban a la madrugada, sería el día anterior, y ellos, pues obviamente lo que muchas parejas jóvenes que tienen su coche aquí, bueno, pues hacen, que es irse pues a un paraje más o menos solitario acostumbrado por los jóvenes a besarse y todo eso. Incluso se describe el coche que tenían, un Fiat Ritmo, así se describe. Creo que era uno de esos coches con pues clásico de ese entonces, coches con líneas rectas muy marcadas. Creo que era de ese tipo, creo que de color azul, si mal no recuerdo. Y pues de repente llega el asesino, el monstruo de Florencia, le dispara al conductor, al hombre en este caso, que era el conductor, y no, pues cuál falta de atención hacia la víctima masculina, no, pues le puso toda su atención para rematarlo de manera que no le fuera a estorbar y asegurarse de que iba a estar completamente fuera de combate. Después se va con pues la novia del asiento de pasajero y ya eso es todo lo que les voy a contar, porque no les voy a contar más. O sea, ustedes si tienen curiosidad y si realmente quieren saber la información, pues métanse a la respectiva página de Wikipedia o vean la serie de Netflix. Eh, pero el caso es que en la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, Vittorio Sifone, que era un inspector de la policía, fíjense qué casualidad, fue un inspector de la policía el que por casualidad descubrió la escena del crimen. Iba con su hijo de 4 años, esto es 1981, cuando yo, por ejemplo, acababa de cumplir 6 años. O sea que sí me tocó en mi tiempo de vida. Iba con su hijo de 4 años, iban a pasear por el campo. Se ve que el inspector Vittorio Sifone tenía el día libre, entonces se describe que van primero a recolectar agua de una fuente. Qué exótico se oye eso. Por ejemplo, en Ciudad de México no andamos recogiendo agua potable en general de las fuentes. Y pues se van al campo y el niño le dice al papá, al inspector, que quiere detenerse en un cierto paraje para recoger flores.
curiosamente es el mismo paraje donde se dio el crimen la madrugada o la noche anterior, dependiendo de la hora. Bueno, entonces el policía, el inspector, ve un coche en una situación muy extraña, le pide a su hijo que se quede en ese lugar, que no avance más, él se va a investigar y ve a las dos víctimas. Entonces se suben al coche en tiempos donde no existían los teléfonos celulares, estamos hablando de 1981, va al primer lugar donde encuentra un teléfono público para alertar a sus compañeros de la policía y en algún momento ellos relacionan este crimen con otro crimen sucedido en 1974 con un modus operandi muy similar y se dan cuenta de que lo que tienen entre manos es el trabajo de un asesino en serie que estará destinado a tomar el apodo de el monstruo de Florencia y que, hasta donde sabemos, tendrá como destino salir impune de todos esos crímenes. Las víctimas se llamaba Giovanni Foggi y ella se llamaba Carmela Denucio. A mí me parece importante resaltar el nombre de las víctimas de alguna manera para no deshumanizarlos, para recalcar pues esa característica principalísima que era la de que se trataba de personas reales, personas de carne y hueso, que pues por el trauma de un maldito loco, perdieron la oportunidad de vivir la vida que ellos tenían todo el derecho de experimentar y murieron muy jóvenes. No mencionan la edad de las víctimas. Me imagino que en algún momento la especificarán, pero fíjense nada más, aquello en lo que nos podemos convertir los seres humanos nos da mucho en qué pensar. Bueno, eso es lo que llevo. Ahorita son las 9:55. No me queda mucho tiempo para seguir avanzando en este libro, más que apuntar que ya voy para el capítulo 1. Es más, yo creo que ahorita mientras esté viendo la película, porque son muchas horas de películas, primero es la de The Skeleton Key, pero se llama La llave maestra. Después la del meme maldito, la de Graham Cutty. Y ya después en otro canal, la de Robert De Niro, la de Mente Siniestra. Me relajan esas películas. Yo creo que mientras está la primera de ellas, me voy a hacer mi sopa. Y cuando ya termine la sopa y termine de cenar, voy ahí, mientras estoy viendo las películas, me voy a poner a seguir leyendo. 9:57, ya me queda muy poco tiempo. Dice Los días de aquel verano de 1974, se llama capítulo 1, Un monstruo en la Toscana. Los días de aquel verano de 1974 transcurrieron para Stefania Pettini y Pascual Gentilcore, o Gentilcore. Fíjense, son sus primeras víctimas. Hacía poco que estaba empleada en una empresa de Florencia. Él, un año mayor, de 19, trabajaba en un bar. Se habían conocido en una discoteca en 1972 y salían desde entonces, pero el suyo era un amor joven e inestable. Se peleaban, hacían las paces, se volvían a pelear, se veían con otras personas y de nuevo se reconciliaban, pues, que es la naturaleza de la juventud, incluso la naturaleza humana. Sin embargo, en la noche del 14 de septiembre, todas las tensiones entre ellos parecían olvidadas, y Pascual y Estefanía habían quedado en verse para estar juntos al volante de otro Fiat, miren, Fiat 127 de su padre. Bien, pues ya hasta ahí le voy a dejar. Por lo pronto, si no llego a tener más tiempo, pues ahorita me tendría que despedir. Piensen ustedes que ahorita me voy a relajar tantito, que ahorita la voy a pasar bien. Si les digo, no quiero que me dé otro infarto, necesito relajarme. Entonces, si ya esta es la última vez que los veo esta semana, no me queda más que agradecerles que hayan estado aquí y decirles que yo soy Roberto y que nos vemos muy pronto.